Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Para ilustrar un poco nuestro tema, quiero referirme al servicio sacerdotal en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Israel, Dios escogió a la tribu de Leví para que fueran sus sacerdotes. Con su elección les dio una gran responsabilidad, una responsabilidad especial. Ellos deberían encargarse de todos los asuntos espirituales de la nación de Israel. En Números capítulo 1, versos 49 y 50, encontramos esta elección de Dios. Solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos los utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. ¡Qué gran bendición! De las 12 tribus, los descendientes de Leví, uno de los hijos de Jacob, habían sido escogidos para ser los sacerdotes de Dios. Porque Dios siempre había querido una nación santa de sacerdotes. Y los levitas eran los llamados a liderar espiritualmente a la nación para volverla hacia Dios. Como sacerdotes de Dios, los levitas debían dedicarse exclusivamente a su servicio. Por esto los hombres levitas a edad de 25 años comenzaban a ejercer el sacerdocio y lo ejercían por 25 años, y a los 50 años se retiraban del sacerdocio y se dedicaban a labores propias. Ya no al frente de los servicios, de los sacrificios, pero sí a lo concerniente a las labores de la tribu de Leví, que era servir a Dios. Además de esto, los levitas, para no tener preocupaciones ni distracciones, Dios no les había dado posesión en la tierra prometida. Era la única tribu a la cual Dios no les entregó tierra, no les entregó riquezas materiales como ganados o heredades. Los levitas debían sustentarse solo de lo que Dios les proveía a través de las ofrendas que el pueblo de Israel presentaban en el altar del tabernáculo. De esta forma, amados hermanos, los levitas subsistían, pero ejercían a la vez las responsabilidades, dentro de las cuales estaba también la adoración, la alabanza a Dios, ejercer el liderazgo en los ritos y las ceremonias, ocuparse del tabernáculo en tiempos de Moisés, de armarlo, transportarlo, desarmarlo. Su labor continuó aún después, cuando la nación entró en la tierra prometida. Cuando de mano de Josué tomaron posesión, los levitas siguieron allí al frente de los servicios. Dentro de los levitas se escogía el sumo sacerdote. Y cuando Salomón construyó el maravilloso templo, allí también estaban los levitas al frente de los servicios en el templo de Jerusalén. Dentro del templo, los levitas eran los responsables de los panes de la proposición, de mantener encendida la menorá, de preparar el aceite de la unción, de ofrecer el incienso santo en alabanza perpetua al Señor mañana y tarde. Ellos debían cuidar todos los elementos del templo. Sin embargo, la responsabilidad principal de un sacerdote era hablar a Dios en nombre del pueblo. Como sacerdotes lo hacían por medio de los sacrificios a Dios. Ellos debían recepcionar los sacrificios, inspeccionar los sacrificios y ofrecer los sacrificios a Dios en nombre del pueblo. Como sabemos, la religión judía, amados hermanos, giraba en torno a los sacrificios, principalmente a sacrificios de animales, aunque en algunas ocasiones también se sacrificaban frutos de la tierra. Pero existía en el antiguo pacto 5 tipos de sacrificios en los cuales se ocupaban los levitas.
El primero era el sacrificio servido en holocausto, establecido en Levíticos capítulo 6, versos 8 en adelante. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche y hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiese consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. Así que era una labor ofrecer sacrificios en holocausto, y esto no es nada sencillo. El segundo servicio de sacrificios era la ofrenda de cereales. En Levíticos capítulo 2, verso 1 al 3, el Señor determina cómo debía hacerse. Dice el Señor: cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y de aceite, y con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es olor grato a Jehová. También llegaba alguien y bueno, voy a ofrecer una ofrenda al Señor, he traído harina, he traído aceite, incienso. Él tomaba esos elementos, preparaba la ofrenda, iba al altar y lo lanzaba. Existía también otro tipo de sacrificio que presentaban los israelitas, y era la ofrenda de paz. Cuando alguien transgredía la ley, cuando alguien estaba enemistado con Dios, tenía que hacer un acuerdo, tenía que hacer una reconciliación. Y la persona llamada a reconciliar a aquel hombre enemistado con Dios era el sacerdote. Levíticos 3, versos del 1 al 5, la ofrenda de paz. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerán del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que está sobre la leña que habrá encima del fuego. Esta es ofrenda de olor grato para Jehová. Una ofrenda de paz. Había una ofrenda por el pecado. Cuando se rompía algún pecado, por medio del pecado, la ley de Dios, en Levíticos 4, 1 al 6 se nos dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro, esto es, porque no cumplió la ley, en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado, que habrá cometido un becerro sin defecto para la expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Otro sacrificio. Finalmente estaba el sacrificio que se daba para la ofrenda expiatoria. Levíticos capítulo 5, versos 14 al 19. Habló más Jehová a Moisés diciendo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová,
Traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo de santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, se añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Entonces, cada uno de estos sacrificios, amados hermanos, requería siempre elementos naturales, fuera un animal o fuera un fruto del campo, pero siempre había que presentarse ante el templo del Señor con ofrenda. Los animales sacrificados se dividían principalmente en 3 grupos: los bovinos, que podían ser bueyes o toros o becerros; los caprinos, como el carnero, macho cabrío; los aviares, como las tórtolas o las palomas, así que podían ser bovinos, ovinos o aves. Pero la situación económica realmente era la que determinaba en cada familia qué animal podía ofrendar, porque habían personas que no tenían para comprar un buey. A lo sumo tenían lo básico para sobrevivir, entonces conseguían un par de palomitas y las ofrecían. Dios permitía eso. Además de esto, la ley era muy estricta, amados hermanos, sobre lo que Dios aceptaba como sacrificio y lo que Dios sencillamente no aceptaría. Dios había ordenado a los sacerdotes levitas lo que era acepto y lo que debían rechazar. No cualquier animal se podía llevar y presentar en sacrificio ante Dios. Levíticos capítulo 22, versos 20 al 23, nos describen las condiciones específicas en las que los animales podían presentarse como sacrificio. Dice el Señor, Levítico 22, 20 en adelante: ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Mire esta primera parte. O sea, ustedes no me pueden recibir si algo trae un defecto. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como una ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Verso 22, ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso, roñoso, no ofreceréis esto a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga de más o de menos podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. O sea, ningún animal defectuoso se podía presentar. Deuteronomio 15, 21 amplía un poco más y dice: si hubiere en él defecto, si fuere ciego o cojo, hubiese en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. En tus poblaciones los comerás, el inmundo lo mismo que el limpio comerán de él, como de una gacela o de un ciervo. O sea, no me traigan animales defectuosos. Así que a Dios, amados hermanos, no se le podía presentar cualquier persona con una ofrenda que fuera adecuada para el Señor, porque Dios había establecido en forma detallada qué era aceptable para Él y qué no. Además, amados hermanos, el sacerdote debía asegurar que la ofrenda cumpliera todos los estándares bíblicos y tenía la autoridad delegada por Dios para rechazar una ofrenda imperfecta. Si alguien venía con una ofrenda y él la revisaba y encontraba algo, tenía la autoridad para decirle: no puedo ofrecer el sacrificio. Llévese su carnero, llévese su buey, llévese su oveja, llévese su palomita. Mire, tiene la alita quebrada. No la puedo recibir. Váyase con su ofrenda. Ahora bien, también Dios había establecido la forma en que se distribuirían los sacrificios traídos al altar. Recuerde, nadie trabaja gratis para Dios. Todo lo que usted hace por el Señor ya se lo pagó.
partiendo la vida suya. A veces se nos olvida que vivimos por la gracia de Dios. Nadie trabaja ni sirve a Dios de balde. Este es un principio bíblico. Todo lo que usted hace por Dios, Dios lo recompensará, mucho más de lo que usted imagina. Cada ofrenda debía dividirse en 3 partes. Una parte se ofrecía a Dios en holocausto. La segunda porción era entregada para el sostenimiento de los sacerdotes levitas y sus familias. O sea, una parte para la comunidad levita, para que se la repartieran. Y una tercera porción la conservaba el sacerdote que ofrecía el sacrificio. Los estudiosos han afirmado, amados hermanos, que los animales más comunes ofrecidos en sacrificio eran principalmente 3: toros, machos cabríos y cordero, lo que aseguraba un suministro de alimento abundante y continuo para los sacerdotes y su familia. Si alguien estaba gordito en las tribus de Israel, era la tribu de Leví. No tenían que ir a trabajar al campo, no tenían que ir y esforzarse, no tenían que desplazarse de un lugar a otro. Ellos vivían alrededor del templo o del tabernáculo y Dios les proveía abundante alimento todos los días. Sin embargo, la historia da un giro. Algo comenzó a suceder en las ofrendas que se presentaban como sacrificio. A pesar de que Dios había sido completamente claro, además de que había ordenado a los levitas hacer una revisión exhaustiva de las ofrendas, además de que Dios les había dicho que para el sacrificio debían hacer animales perfectos y de honrada procedencia, o sea, no robados, o sea, animales que pudiesen comprobarse que eran de quien venía a ofrecerlo. A pesar de la claridad de esta ordenanza, amados hermanos, los sacerdotes comenzaron a recibir animales ciegos, animales cojos, animales con patitas fracturadas, animales enfermos y hasta animales robados. Ellos sabían que ofrecer este tipo de sacrificios defectuoso era una ofensa grave para Dios. Era una transgresión de la ley. Sin embargo, a pesar de saber la provisión que Dios había establecido, ellos comenzaron a practicar, y esta práctica de entregar animales imperfectos en el altar de Dios se había extendido mucho en los tiempos de Malaquías. El corazón de los sacerdotes se había corrompido. Según se ha estudiado, amados hermanos, a cambio de sobornos, los sacerdotes comenzaron a aceptar animales imperfectos en el altar de Dios. Y ante tal ofensa, amados hermanos, Dios se dirige a los sacerdotes. Le habla directamente a los sacerdotes y no al pueblo, porque ante Dios los responsables por presentar sacrificios aceptables eran los sacerdotes. A usted le pueden ofrecer muchas cosas en la vida, negocios turbios, todos los que usted quiera, pero usted está en capacidad de decidir qué acepta y qué no. Ante esta ofensa, Dios hace 2 preguntas a los sacerdotes. Acompáñeme a Malaquías capítulo 1 verso 6 y tenga allí el pasaje de Malaquías 1 y 2 a la mano. Dijo el Señor: el Hijo honra al Padre. Amén. Es uno de los mandamientos. Debemos honrar al Padre. Y el siervo a su Señor. Si alguien tiene un rey y es súbdito del rey, pues tiene que honrar a su rey. Entonces el Padre merece honra, el siervo debe honrar, respetar a su Señor. Y hace la pregunta: si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Dios preguntó, amados hermanos, a los sacerdotes de Israel, ¿por qué le mostraban tan poco respeto y tan poca honra al ofrecer sus sacrificios?
fue directamente a los sacerdotes, quienes tenían esa responsabilidad. Ellos tenían que honrar a Dios con los sacrificios. Ellos llamaban a Dios Padre, le llamaban Señor en todas sus oraciones. Sin embargo, ni le respetaban ni le honraban. En estos hombres, en tiempos de Malaquías, había acontecido lo dicho por el profeta Isaías. Isaías 29:13 dice: pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea, estos hombres ni me aman, ni me respetan, ni me honran. Ante las preguntas de exhortación por parte de Dios, estos hombres se hicieron los inocentes. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que tú dices? Malaquías 1:6, continuamos allí. Y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Mire, todavía tenían la ironía, el cinismo de decirle a Dios: ¿nosotros acaso no lo honramos? ¿Acaso no lo respetamos? ¿En qué? A ver, dígame en qué te hemos menospreciado en tu nombre. Ellos se creían inocentes, a pesar de que lo menospreciaban. Ante tal cinismo en sus vidas, ellos decían: no tenemos de qué, ni siquiera sabemos de qué usted nos acusa, nosotros somos inocentes. Por eso Dios, de una forma directa, les ofrece una respuesta a por qué les había dicho lo que les había acabado de decir. Él les dice en Malaquías 1:7, y lo hace de manera directa, clara y contundente: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y sabe, aún expuesto su pecado, aún Dios declarándole que ellos estaban ofreciendo sacrificios imperfectos, ellos persistieron en declarar su inocencia ante Dios. Y dijisteis, continúa allí en Malaquías 1:7, ¿en qué te hemos deshonrado? Lo primero es: ¿cómo es que te menospreciamos? Y después, ¿en qué te hemos deshonrado? Amados hermanos, cuando servimos sin tener en cuenta lo que Dios demanda, le deshonramos. Recordemos que el Señor siempre traerá a la luz lo que se hace en aparente secreto. Al parecer, estos hombres ocultamente recibían sobornos y ofrecían sacrificio, pero ellos se habían olvidado que Dios lo sabe todo, que Dios lo conoce todo y que Dios lo ve todo. Por eso el Señor decide exponerlos y declara abiertamente su pecado. Acompáñenme a Malaquías capítulo 1, versos 7 y 8 y retomemos allí. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? ¿Sabe? Es incomprensible cómo los sacerdotes de Israel llegaron a deshonrar a Dios de esta forma. Ellos recibían alimento de parte de Dios como usted y yo. Recibían honra porque eran honrados en medio del pueblo, eran los sacerdotes del Dios Altísimo, así que todas las personas los miraban con respeto. Y aparte de esto, tenían el mejor servicio que alguien puede tener sobre la tierra: servir a Dios. Se quedaban con las mejores porciones de los sacrificios. O sea, aparte de eso, Dios les pagaba con abundante alimento. No tenían que criar una vaca, ni criar una oveja, ni criar un carnero. Ellos recibían, los alimentos iban hacia ellos, hasta ellos. Y tenían no una porción pequeña, 1/3 de cada sacrificio era para el que lo ofrecía, y 1/3 era para toda la comunidad levita. O sea que el pueblo de Leví, los sacerdotes levitas, tenían abundante comida, 2/3 de cada sacrificio. Además, tenían el conocimiento de que el altar del Señor era santo. Sin embargo, los sacerdotes de la época de Malaquías deshonraban a Dios y lo despreciaban.
Ante esto Dios da un paso más para llevarlos a reflexionar sobre su mal proceder. Miren, la misericordia de Dios aún seguía extendida sobre esos hombres de corazón impío, y los exhorta a hacer lo mismo con sus gobernantes. Los lleva a un punto donde ojalá puedan reflexionar, y le dice el Señor en Malaquías 1:8: asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. O sea, coja ese animal cojo y presénteselo a su rey, a ver si se lo recibe. Y le voy a poner eso en contexto actual. Si usted trabaja para una empresa, usted tiene que dar lo mejor de usted, si no lo despiden. Ay, no, es que yo llego cuando puedo. Llegará un día, el segundo no. Ay, es que yo trabajo solo 1 hora porque estoy cansadito. Si no trabaja a las 8 se va, mi hermano. Lo despiden. Los sacerdotes y el pueblo trataban de engañar a Dios, de darle las cosas que el gobierno no aceptaría como impuesto. Ni siquiera el gobierno aceptaba eso como impuesto. En nuestros días, amados hermanos, con dolor debo decirlo, muchos dan lo mejor de sí al mundo y dejan a Dios solo lo que les sobra. Sirven en el templo cuando tienen tiempo que les sobra. Vienen al culto cuando tienen tiempo que les sobra. Ofrendan a Dios de lo que les sobra. Esto está mal, hermanos. Esto está muy mal, porque su Dios merece lo mejor de usted, no lo que le sobra. ¿Sabe? Aún el estándar para recibir algo de parte de un rey tenía el principio de David. David dijo: no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Aún el rey tenía claro que lo que le iba a dar a Dios tenía que costarle. Pero usted muchas veces no hace esto. Viene porque le toca, porque no hay más. Estoy aburrido, estoy desparchado. Luego de exponer su pecado, Dios hace un llamado de arrepentimiento. Y este llamado también es para usted en esta mañana. Malaquías capítulo 1 versos 9 en adelante. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. ¿Sabe? Lo que estos hombres, estos sacerdotes merecían era la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero Dios extendía misericordia todavía. Orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de vosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. O sea, no me dé nada si no me va a dar lo mejor de usted. Amados hermanos, esto nos deja una gran lección. No todo lo que le ofrecemos a Dios en sacrificio, Él está obligado a aceptarlo. No es lo que usted quiera darle a Dios, es lo que Dios ha determinado que Él recibirá. Dios no está obligado a recibir lo que usted le da y que lo deshonra. Dios no está obligado, hermana, hermano, a recibir de usted sus obras. Recuerde quién es Dios. Dios pensó, inclusive en este pasaje, que era mejor cerrar las puertas del santuario. Es lo que dice en el verso 10. ¿Quién hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre el altar de balde? Es mejor cerrar las puertas del santuario. Es mejor suspender los sacrificios en lugar de continuar con una obra vacía y profana. Como dijo el Señor: yo no tengo complacencia en vosotros. Cuando usted hace algo así, no complace a Dios. Y sabe que Dios no se complazca en un sacerdote, que es algo terrible para el sacerdote, pero también es algo terrible para el pueblo, porque el pueblo que es ministrado por un sacerdote que no es acepto ante Dios, sencillamente nunca podrá presentarse ante Dios.
Amados hermanos, nunca olvidemos quién es Dios. Los sacerdotes lo olvidaron. Ellos ignoraron la grandeza de aquel a quien le ofrecían el sacrificio. Y ante la conducta profana y deshonrosa de los sacerdotes levitas, Dios tuvo que recordarles, como se lo voy a leer para que usted lo recuerde hoy y todos los días de su vida, quién es Él. Porque desde donde sale el sol, donde el sol nace, hasta que se pone, es grande mi nombre entre las naciones. En toda la tierra el nombre de Dios es grande, iglesia. Y en todo lugar se ofrece a mí nombre, incienso y ofrenda limpia. Mientras estamos aquí, hay otras iglesias en Estados Unidos, en Chile, haciendo culto también. Hoy es el día del Señor Jesucristo, no del señor Fernando, ni del señor Arturo, ni del señor Octavio, ni de la señora Francisca, no. Hoy es el día del Señor Jesucristo. Y eso nunca se le puede olvidar a usted si se dice cristiano. Recuerde que el primer día de la semana Él venció la muerte, y al vencer la muerte, como enseñamos este viernes, nos dio vida eterna. Y eso es suficiente para conmemorar, para celebrar y para estar contentos el día del Señor. Porque grande es mi nombre, continúa el Señor diciendo, entre las naciones. Dice Jehová de los ejércitos, y vosotros lo habéis profanado cuando decís inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Imagínense, no solamente deshonraban a Dios con dar ofrendas imperfectas, robadas, cojas, ciegas, mancas, sino que aparte de eso decían, es un fastidio servirle a Dios. ¿Qué fastidio es esto? Qué fastidio es ir a la iglesia, qué fastidio es tener que ir a servir, qué fastidio es estar allí una hora escuchando la palabra, qué fastidio, qué fastidio. ¿Cuántos dicen eso hoy en su corazón? Tal vez no lo digan con sus labios, pero sé que lo están pensando y que lo están sintiendo muchos. Mire cómo se repite la historia, mire cómo el hombre no cambia, iglesia. Esto pasó hace más de 2000 años. Y en nuestros días sigue siendo igual. ¿Cuántas veces uno como pastor no lidia con alguien para que venga a servir, para que lo haga de corazón, para que ofrende a Dios, y uno les habla y le enseña y siguen igual como si nada, como los levitas? Y menospreciáis, y dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. Desde luego que no. Él no aceptó esa ofrenda, y por el contrario, amado hermano y hermana, Él extendió una maldición que llegó a los sacerdotes que ofrecían sacrificios imperfectos y despreciables. Y tenga cuidado usted también. Malaquías 1:14, y no quiero asustarlo. Malaquías 1:14, y continuamos con el verso 2, con el capítulo 2. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. O sea, usted tiene todos los dones, los talentos que el Espíritu Santo le ha dado. Hay una maldición si usted no entrega lo mejor que usted tiene. Porque yo soy gran rey. Recuerde, Él no es un rey, Él es el gran rey. El rey de los reyes de la tierra, el Señor de los señores de la tierra es Él. Dice Jehová de los ejércitos, mi nombre es temible entre las naciones. Si usted no le teme, recuerde que las naciones le temen al Dios de Israel. Ahora pues, oh sacerdotes, y se dirige el Señor a los sacerdotes, para vosotros es este mandamiento, y si no oyereis, decidid de corazón dar gloria a mi nombre. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Saben? No es simplemente decirlo, es que su corazón esté totalmente persuadido de lo que va a hacer. Enviaré maldición sobre vosotros
y maldeciré vuestras bendiciones. No importa si usted dice Dios lo bendiga. Si usted deshonra a Dios, todo lo que usted haga es una maldición, aun si da una palabra de bendición. Y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Y sigue, y he aquí yo daré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. O sea, serían como nada, como estiércol, como algo que no tiene valor. ¿Sabe? Seguramente a esta altura usted está de acuerdo conmigo en que estos sacerdotes actuaron con maldad en su corazón. Ellos decidieron voluntariamente deshonrar a Dios, profanaron su altar, ejercieron un servicio sin amor, se alejaron de la ordenanza del Señor. Y tal vez usted piense en este momento, bueno, pero en esta época ya no hay sacerdotes levitas. Quiero advertirle, hermano, que este pasaje de Malaquías es vigente. Y tiene que ver todo contigo, como te lo voy a demostrar a continuación. Amados hermanos, les invito a que ustedes examinen sus corazones en esta mañana, se sinceren y miren si están actuando como estos sacerdotes profanos. Es cierto que en nuestros días no existe el sacerdocio levítico. Es cierto que después del sacrificio perfecto de Cristo como Cordero Pascual en la cruz, los ritos de animales han cesado, ya no son necesarios ni aceptados por Dios. Sin embargo, la Biblia nos enseña que después de la obra expiatoria de Cristo existe otro tipo de sacerdocio, un real sacerdocio, el cual es ejercido por la iglesia. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora usted es también un sacerdote real. Como sacerdotes de Dios y de Cristo, ahora también presentamos sacrificios, ya no de animales, sino sacrificios espirituales. Acompáñenme a 1 de Pedro capítulo 2 verso 5 para que se confirme lo que he dicho. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? ¿Para qué es usted sacerdote? Para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Usted hoy ofrece sacrificio. Sí, usted ofrece sacrificio, y lo hace en forma espiritual. Sí, cuando usted se presenta en el altar de adoración y toma un micrófono y canta, ese es un sacrificio espiritual. Cuando usted interpreta un instrumento, ese es un sacrificio espiritual. Cuando usted está recibiendo a los hermanos con mujer, es un sacrificio espiritual. Cuando está ajustando el sonido y haciéndole las malas pasadas al pastor, poniéndole ecos y esas cosas, usted está ejerciendo un servicio espiritual. Cuando usted está allí transmitiendo, pasando una diapositiva, usted está ejerciendo un sacrificio espiritual. Cuando yo estoy aquí exponiendo la palabra, estoy presentando un sacrificio espiritual. Es más, el hecho que usted esté sentado en esa silla que ha sido santificada en un santuario es un hecho que usted está presentando un sacrificio espiritual, y el sacrificio es usted. ¿De dónde saca eso, pastor? Acompáñeme a Romanos capítulo 12 verso 1 y 2. Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, iglesia. Los sacrificios espirituales que hoy presentamos los ofrecemos en el altar del Señor y son superiores. Cuando usted da una ofrenda en el alfolí, también eso es un sacrificio. Y es espiritual porque usted no me lo da a mí.
¿Se lo da el Señor? Son superiores a los que presentaban los levitas. Y deben ser perfectos. Debe ser completo su sacrificio. Tiene que ser aceptable a Dios. De lo contrario, usted pierde su tiempo y Dios no lo va a recibir. En ese pasaje Dios exhortó a los sacerdotes levitas por varias transgresiones y que son aplicables a nuestra vida como sacerdotes de Dios y de Cristo. Primero, presentaron pan inmundo en el altar. Esto habla de cuando usted predica el evangelio, que es el pan de vida. Cuando usted predica el evangelio, iglesia, sea que usted sea un ministro en el altar o un hermano que sale a evangelizar, usted está presentando un sacrificio, un pan, alimento espiritual para las almas. Compartir el alimento espiritual basado en chistes divertidos, anécdotas ingeniosas, en historias emocionales, sin enseñar las doctrinas bíblicas, esto es pan inmundo delante de la mesa del Señor. Lanzar algunos versículos de la Biblia aquí y allá para ilustrar o confundir o respaldar sus historias personales es ofrecer pan inmundo ante el altar del Señor. Un mensaje que no trate de Jesús, que no exalte a Cristo como Rey y Señor, sino que simplemente exalte al predicador, al evangelista, es pan inmundo ante el altar del Señor. Compartir el evangelio sin una vida de oración, meditación, con un mal testimonio de vida, es llevar pan inmundo ante el altar del Señor. Y esto es precisamente lo que hacían los levitas. Eran un muy mal testimonio para el pueblo. Y cada palabra suya no bendecía al pueblo, sino que era un pan inmundo presentado ante el Señor. Lo segundo que hacían era presentarlo cojo, ciego, enfermo. Esa es una clara alusión a un sacrificio imperfecto, a un sacrificio incompleto, a un sacrificio que deshonra a Dios y profana su altar. Cuando usted presenta un servicio incompleto a Dios, cuando usted presenta un servicio que no honra a Dios, lo deshonra. Finalmente, estos sacerdotes profanos, en tiempos de Malaquías, no les fue suficiente con darles lo peor que tenían a Dios, sino que servir a Dios llegó a ser para ellos un fastidio. Amado hermano y hermana, no haga esto nunca en la obra del Señor. No obre y no sirva en forma indolente. Es mejor que usted no ministre a que usted diga: esto es un fastidio, es una carga, me obligan, qué aburrido. Porque si usted hace esto, hermano y hermana, la Biblia nos enseña que maldito el que hiciere indolentemente la obra del Señor. Amados hermanos, somos sacerdotes de Dios, pero también somos el sacrificio que Dios espera sea perfecto. Hoy te exhorto a que te presentes ante Dios como un sacrificio perfecto, sin pecado, completo. Pero también presenta tu servicio a Dios alegremente y con amor, porque Él te ha dado todo lo que eres. Eres un sacerdote que ofrece sacrificios espirituales. Eres un sacerdote que sirve con integridad. Entregas tu sacrificio y eso te cuesta. Tienes que dejar de lado tu descanso, tus planes, tus proyectos para servir a Dios. ¿Das siempre lo mejor a Dios? O como estos sacerdotes levitas en tiempo de Malaquías, solo das las obras de tu tiempo, las obras de tus bienes. Amados hermanos, no demos lo que nos sobra, porque esto no agradará al Señor. Si Dios es tu Padre, entonces dale respeto. Si Dios es tu Señor, hónralo. Gracias por seguirnos.